se ve la vida de las ciudades cuando se sale del templo? Pues muy complicada, ¿eh? Muy complicada. La vida en el templo es muy fácil, muy simple, en medio de la naturaleza, siguiendo los ciclos de la naturaleza de alguna manera, relaciones muy íntimas entre las personas. Entonces, cuando por ejemplo ahora entrando en Madrid, ahora en el AVE, pues esta densidad de población, ¿no? Esta densidad de construcción, de carga electromagnética, de polución, no sé yo si las grandes ciudades son un buen invento. ¿Tú has notado si hay diferencia entre la gente que llega estos últimos años al templo y la gente que llegaba hace 15, 20 años? Sí, hay una gran diferencia, y es que ahora casi todos están en paro. Entonces, antes, digamos, los buscadores eran menos. Ahora hay más gente buscando. ¿Por qué? Porque los valores en los que se han estado basando se están derrumbando, ¿no? El bienestar material está resultando un espejismo. Todo lo que prometía la sociedad de consumo, pues son burbujas que están estallando, burbujas de jabón que están estallando. Entonces la gente está preguntándose, ¿y esto qué es, no? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué puede aportar el Zen a la civilización actual, al sistema social que tenemos en las ciudades donde la gente está tan perdida, tan rápido vive, sin saber cuáles son sus fundamentos internos, sin refugios religiosos, con 1000 opciones simultáneas, con esta saturación de información? Vamos a ver, el Zen es una práctica, ¿no? Más que una filosofía, es una práctica. Entonces, lo que la práctica de entrada puede aportar es: párate y siéntete, siéntate y siéntete. Eso significa pararse, parar en la noria en la que se está dando vuelta continuamente, en la que uno está alocado persiguiendo no se sabe qué, en un engranaje, en un círculo vicioso, como un hámster en una jaula. Entonces, siéntate, quiere decir, para un poco y siéntete. ¿Qué está pasando contigo? Y cuando alguien se para y se sienta y se mira, ¿qué ve? ¿De qué se da cuenta? Pues de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Empieza a entrar en contacto con su mundo interno, para empezar, con su propia sensibilidad, con sus necesidades, con sus contradicciones, con sus pensamientos confusos. ¿De acuerdo? Al principio es difícil. Es como entrar en un jardín que ha sido abandonado durante muchos años. Las malas hierbas crecen por doquier y las flores están marchitas. Pero ahí está el potencial, en el jardín. Entonces, a la medida que uno lo va visitando, pues lo va cuidando, y el jardín vuelve a florecer. Uno de los grandes males que tenemos, especialmente en las grandes ciudades, es el estado de enajenación. Enajenación significa vivirse como alguien ajeno. Significa vivirse como un zombi, como alguien que no se siente a sí mismo, como alguien que ha perdido la subjetividad, su vida interior, su vida profunda. Al fin y al cabo, lo que nos diferencia a los seres humanos de las otras máquinas biológicas es la interioridad, ¿no? Es la conciencia que nos permite explorarnos por dentro y tener una percepción profunda y amplia sobre nuestra propia interioridad. Y es eso lo que nos hace propiamente humanos. Cuando perdemos eso, nos convertimos en máquinas biológicas, más desarrolladas tal vez solo, que los demás animales, máquinas muy sofisticadas, con sistemas de vida muy sofisticados, pero máquinas, es decir, con un estilo de vida maquinal. Nos hemos separado entonces de nosotros mismos, incluso de la propia naturaleza. Estamos, cuando se habla del desarrollo personal, se habla de buscarse a sí mismo, ¿no? De descubrir la propia identidad. Eso es que no estamos haciendo de quién, entonces, de lo que nos cuentan. Estamos haciendo de sombras. Somos sombras, somos ideas, imágenes de nosotros mismos
que son generadas por el impacto cultural, por el impacto mediático, por las imágenes que aparecen en el cine, en televisión, en los medios de comunicación, en la publicidad. Interiorizamos sin darnos cuenta esos personajes, esos valores, y vivimos esos valores sin haberlos sentidos o descubierto profundamente en nosotros mismos. Y esto se puede hacer esto se puede hacer con la meditación. Cuando la gente dice, yo es que lo he intentado, pero yo no sé meditar. ¿Qué le dice un maestro de meditación a alguien que dice que no sabe meditar? Meditar se aprende, eso no es complicado. La práctica de la meditación, el único secreto es la regularidad y la perseverancia, la continuidad. Es como un cultivo, ¿no? Un cultivo, un campesino no solo siembra semilla y se olvida de todo, sino que tiene que seguir cuidando el campo, tiene que seguir cuidando las plantas. El cultivo interno es igual, no es un ratito cuando me apetece y ya está. Lo más difícil es la perseverancia, la continuidad. Pero si la práctica se realiza así, sin lugar a duda tiene grandes frutos. ¿Y esa práctica meditativa es para llegar a dónde? A donde ya estamos, a lo que ya somos. No se trata de alcanzar nada especial ni ningún estado especial. Se trata de ser lo que somos, lo que estamos siendo, con plena conciencia de ello. La gente nos pregunta si se le va a quitar el sufrimiento y el miedo haciendo prácticas espirituales. Vamos a ver, es normal que al principio uno acuda a la práctica espiritual con una mentalidad, digamos, mercantilista o inversora, en el sentido de, si yo voy a dedicar un tiempo, si voy a dedicar un esfuerzo, quiero resultados y lo voy a hacer para obtener tal y tal resultados, ¿no? Este esquema no funciona en la práctica espiritual, ¿no? Y si funciona, lo que tenemos es una especie de materialismo espiritual, ¿no? Como le llamaba Sogyal Trungpa Rinpoche. De alguna manera sería como que hemos confundido lo que es un camino espiritual con lo que es un camino terapéutico, con esta mezcla que hay de... Mucho, está muy confundido. Por ejemplo, considerar a la meditación como parte de las llamadas técnicas de desarrollo personal es un error, ¿no? La meditación no es una técnica de desarrollo personal. No es una técnica de disminución personal, de menguamiento de la persona, del yo mimé conmigo, ¿no? Entonces, no es como si tú vas a un terapeuta, obviamente estás esperando un resultado terapéutico y un bienestar, y es normal, y está bien que así sea, ¿no? Si tú vas a un restaurante, pues pagas y esperas que te sirvan una buena comida, es normal. Pero en la práctica espiritual, al menos en el Zen y en la práctica de la meditación Zen, el más es menos y el menos es más, en el sentido de que sentarse a meditar es abandonarlo todo. Pero aunque reduzcamos con la práctica espiritual el yo, el ser no se puede reducir, ¿o sí? Depende de lo que entiendas por ser, y depende de lo que entiendas por yo, ¿no? Esto es la pregunta de ser o no ser, ¿no? Hay unas técnicas que hablan de básicamente estas dos tendencias, ¿no? Una es tú puedes, vas a conseguirlo, tú inténtalo, no te rindas, y otras son las de ríndete, abandónate, deja que todo suceda como tiene que suceder, ¿no? Un poco la pelea continua entre el libre albedrío y el determinismo. Desde el Zen, ¿cómo se ve esto? El Zen es budismo, y el budismo siempre enseña la vía del medio, ¿no? Ni podemos todo lo que creemos, y podemos mucho más de lo que pensamos, ¿no? Es decir, la voluntad humana forma parte de la naturaleza, es una fuerza de la naturaleza, pero no es la única ni la determinante. Es una fuerza que actúa en conjunción con otras fuerzas. Entonces, potenciar excesivamente la voluntad humana, en el sentido de que si tú puedes, tú lo puedes hacer, todo lo que quieras lo puedes hacer porque tú eres Dios, más o menos, ¿no? Eso
es un poco un extremo. Y en el otro extremo estaría el yo no puedo hacer nada, yo no tengo ningún poder, mi acción no importa. Ese sería el otro extremo. Entre ambos extremos está siempre la vía del medio, que es esta. El ser humano ocupa un lugar en la naturaleza. Cuando actúa y cuando vive en unidad con la naturaleza, su voluntad funciona como una fuerza más de la naturaleza, como la fuerza de las mareas, como el electromagnetismo o cualquier otra cosa. ¿En qué momento un joven de Utrera decide dedicarse al Zen o viajar a Japón para acabar siendo abad de un monasterio Zen? Pues yo no recuerdo de que haya un momento concreto en el que yo haya tomado una decisión, ¿no? Han sido las circunstancias de la vida, el karma, como decimos en el budismo, lo que fue conformando el camino poco a poco. Yo sí te puedo decir que desde joven pues tenía una gran sensibilidad, me gustaba el silencio, digamos tenía tendencias místicas, ¿no? Leía mucho, pero alrededor de los 17, por ahí me interesaba más la lucha política que otra cosa. Estaba más concernido por la desigualdad social, por la falta de igualdad de los derechos y por las grandes injusticias que veía, aparte de que estábamos todavía en la dictadura franquista, ¿no? Entonces, durante años estuve trabajando en la lucha política, la lucha antifranquista, pero llegó un momento en el que me di cuenta que la visión era demasiado corta para mi entender, demasiado reducida, ¿no? En el sentido de que la realidad no se puede dividir entre los pobres son buenos y sufren y los ricos son malos y son dominantes, por lo tanto vamos a quitar a todos los ricos de en medio o vamos a hacer que nadie sea rico, algo así, ¿no? Eso me pareció en un momento dado demasiado reduccionista, entonces me acerqué más a planteamientos más existencialistas. ¿Pero el maestro Zen mantiene todavía el revolucionario? ¿O? Digamos que conservo la sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, hacia el dolor, y gran parte de este dolor y sufrimiento tiene sus causas en una situación social injusta, ¿no? En la injusticia social. ¿Tú crees que es, como dicen muchos, la codicia del capitalismo lo que nos está llevando a este sistema en el que cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres? Cierto, hay un autor budista que se llama David Loy, un maestro budista zen, que dice que los tres venenos de los que habla el budismo son la ignorancia, la avidez y el odio, que son los tres venenos que empozoñan la conciencia de cada ser humano. En la sociedad actual están institucionalizados completamente y son los grandes valores que predica la sociedad actual, ¿no? Por ejemplo, la ignorancia estaría representado por los medios de comunicación o de desinformación, que de hecho mantiene a la gente en un estado de ignorancia más que informarles, ¿no? o educarles o suministrarle información fidedigna. Después está la avidez o la codicia, que es el ir a más, el símbolo más, forma parte del capitalismo. Cuando quieres vender un producto y quieres que sea bien aceptado, ponle el signo más, plus, más, es la codicia. Y después está la violencia, está el odio a los otros, a los distintos, a los grupos diferentes, a la rivalidad, porque el capitalismo está basado en la competencia entre los seres humanos, ¿no? ¿Y hay figuras que organizan esto o es simplemente fruto de la estupidez del grupo? Yo no creo que haya un comité central planificador de esto. Creo que aquellos que están más empozoñados por la codicia o por el odio ocupan posiciones de más poder y por lo tanto dirigen, ¿no? Pero no creo que sea algo completamente consciente, porque yo creo que estas personas también son profundamente desgraciadas.
están prisioneras de un engranaje. Y también se tendrán que confrontar con la vejez, el dolor, la muerte. Y dolor, vejez, enfermedad y muerte, ¿no? ¿Qué dice el budismo zen sobre cómo confrontarse con el duelo de la pérdida de los seres queridos, con la propia vejez, con el dolor intrínseco a la existencia? El Buda enseñó que muchas experiencias de dolor son inseparables de la existencia. No son fallos del sistema, forman parte del sistema. Son así como son. Como es la pérdida, como es la vejez, como es la muerte. Y hay otras muchas experiencias de dolor que son evitables. Y sobre todo el sufrimiento es siempre evitable. Que en el budismo se diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor es una experiencia puntual que tiene causas puntuales, siempre en el presente, y que igual que aparece, desaparece, como el placer. El placer aparece cuando se reúne una serie de circunstancias, y cuando alguno de esos elementos desaparece, la experiencia de placer desaparece. El dolor le sucede igual, es decir, aparece y desaparece. El sufrimiento es una rumiación mental y emocional de un dolor pasado, de un dolor que ya no es presente, puesto que las causas ya no se dan en el presente, pero que de alguna manera la mente se ha quedado fijada, de ahí el trauma, ¿no? Un trauma es una fijación de la mente se ha quedado fijada en una experiencia del pasado y la rumía continuamente, la recicla, la recrea. Eso se convierte en sufrimiento. El sufrimiento es una rumiación del dolor y es completamente evitable a través de una higiene mental y emocional, como la que enseña el budismo, por ejemplo. ¿Qué te parece que la nueva neurociencia, los estudios cerebrales y los científicos estén como llegando a conclusiones de demostraciones muy parecidas a lo que se lleva diciendo en los grandes linajes miles de años? Pues me parece muy bien, me parece estupendamente bien. La ciencia es un lenguaje, y es un lenguaje imperante en el mundo actual. Las tradiciones, la tradición budista es otro lenguaje. Entonces, que dos lenguajes se conecten y encuentren códigos de comunicación es muy importante. Ahora, el decir, puesto que la ciencia lo corrobora, por lo tanto, ahora es más válido que antes, pues no. Desde mi punto de vista, no. Para mí sigue siendo válido, aunque la ciencia no lo corrobore, porque es mi experiencia. Y es la experiencia de otros muchos como yo, ¿no? Ahora, que la ciencia pueda encontrar una forma de validar esas experiencias y las aportaciones que, por ejemplo, la filosofía y la meditación zen tiene, pues es algo bueno, porque gracias a eso, por ejemplo, ahora con el mindfulness, que se está extendiendo, tiene sus pros y sus contras, como todos, ¿no? Pero en sus pros está que mucha gente que nunca habrían pensado en sentarse a meditar o en entrar en contacto consigo mismo, ahora lo está haciendo. Entonces, poco a poco, ¿no? Y yo creo que es una forma suave en la que los valores de la tradición budista están permeando Occidente de una manera muy amorosa, muy suave, muy tranquila, y que la gente lo están asumiendo, aunque no sepan ni siquiera que esos son valores vehiculados por la tradición budista, ¿no? ¿Y no te parece que la mezcla de tradiciones que se está haciendo y como las nuevas versiones más comerciales de las tradiciones están haciendo una especie de turismo espiritual que acaba siendo como la historia esta de que voy cavando muchos agujeritos pero al final no llego a nada? ¿Qué le podríamos decir a la gente que tiene un gran interés pero que va probando una técnica y otra técnica y otra técnica y al final muchas veces resulta que solo consiguen un revoltijo de ideas contradictorias? Bueno, si tienen un gran interés no van probando una técnica y otra. Los que van saltando de un sitio a otro son los que no tienen un interés muy profundo y están confundidos por las apariencias, ¿no? Yo personalmente no soy partidario de los sincretismos.
en ningún sentido, ¿no? Creo que cada tradición debe conservar sus propios valores en una actitud de apertura a los demás y de diálogo, de diálogo, pero no de sincretismo en el que se diluyen los valores de unos y de otros, ¿no? Las aportaciones de uno y de otro. Hoy día, ¿qué pasa? Pues es el supermercado espiritual. Tenemos el supermercado de alimentos, el supermercado de productos deportivos, el supermercado de todo, ¿verdad? Entonces, hay también supermercado espiritual donde cada uno trata de vender lo que puede. Nos preguntan mucho, porque les decimos que van a venir los maestros a hacer la entrevista, y hemos recibido preguntas sobre la muerte, ¿no? Como que la gente tiene el concepto del budismo muy vinculado a la reencarnación, ¿no? Y nos preguntaban, ¿qué nos va a pasar cuando nos morimos? ¿Qué? No sé, ¿qué crees? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Y la tradición qué dice? La tradición budista no te enseña, no te dice lo que te va a pasar después de la muerte. La tradición budista te enseña a vivir la vida, el instante presente. Y si durante toda tu vida estás atento y vives con atención plena al instante presente, entregado al instante presente, me imagino que cuando llegue el instante de la muerte, pues será igual, será otro instante presente al que hay que entregarse sin más, ¿no? Porque el sueño continúa. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Mucha gente identifica un budismo como una reencarnación, pero eso no es cierto, eso es una visión distorsionada. La reencarnación no es una creencia budista, no es... En el budismo no se le enseña a la gente a creer en la reencarnación. De hecho, no se le enseña a creer en nada, porque el budismo es una vía de experiencia, no es una vía de creencias. Entonces, particularmente la tradición Zen, que es la que yo sigo, cuando se está vivo es la vida y cuando llega el instante de la muerte es la muerte, sin más. ¿Tú crees que con el paso de los siglos acabaremos por considerar el hecho religioso como una cosa común a todas las religiones y las diferentes estrategias para ese hecho religioso se fusionarán? ¿O cada una de las estrategias lleva a un lugar distinto? Yo no creo en el sincretismo, no creo en la fusión y no creo que sean estrategias. Las distintas religiones son respuestas a distintos seres humanos, a distintos puntos de vista humanos, a distintas formas de vivir la vida humana, a distintos niveles de la existencia humana, por decir así, ¿no? La vida es diversidad, es biodiversidad. Entonces, en una selva amazónica tú no te encuentras solo una especie de árbol, una especie de arbusto, una especie de matorral, hay 100.000 y en esa diversidad está la riqueza. Y cada una de las plantas, cada uno de los ejemplares cumple una función. Entonces, las distintas religiones que hay hoy día en el planeta cumplen una función. Entonces, cuando llegue el momento en el que esa función no sea necesaria, pues esa religión irá desapareciendo como han desaparecido otras ya en la historia de la humanidad, ¿no? Pero no es la lucha religiosa la que ha creado gran parte de los conflictos en el planeta, ¿no? No creo, no. Siempre se camuflan con conflictos religiosos lo que en realidad son conflictos que obedecen a otro tipo de causas. Por lo general geoestratégica, relacionada con la supervivencia, con el agua, con los recursos naturales. Después lo religioso ha sido utilizado como brea para encender el fuego del conflicto y sigue pasando igual. Hoy día
así como en el pasado. No quiere decir que haya un grupo reducido de fanáticos en todos los ámbitos, no solo en el religioso, también en el científico, también en el político, en todas partes hay caracteres fanáticos, pero no creo que la religión en sí haya sido una causa de conflicto, especialmente. Fíjate, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que rodaron muchas cabezas, ¿no?, en nombre de la Ilustración, en nombre de la razón ilustrada, hay tantas masacres y tantos genocidios en los que lo religioso no ha estado presente, ¿no?, y sin embargo se han producido, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para una persona que quiere empezar a practicar? El primer mensaje que con el que podría guiarse. ¿Y cuál sería uno de los mensajes de la gente que lleva muchos años practicando y cree que de alguna manera se ha podido estancar? ¿Un mensaje en qué sentido? Una enseñanza. O sea, yo parto siempre de estas dos palabras tan sencillas que son sentarse y sentirse. Yo creo en la sabiduría innata del ser humano, de la vida que se manifiesta en el ser humano, lo que en el budismo llamamos naturaleza de Buda. Entonces, esa naturaleza de Buda, esa naturaleza original, ese principio de conciencia, ya está en todos los seres, especialmente los seres humanos. Basta con crear las condiciones adecuadas para que esa sabiduría innata empiece a emerger naturalmente. Y desde el punto de vista budista, esas condiciones innatas, esas condiciones propicias son silencio, tranquilidad, siéntate, siéntete y déjate estar. Y a partir de ahí, a partir de esa simple práctica, va emergiendo una lucidez cada vez mayor, va emergiendo una comprensión no intelectual cada vez mayor, un sentirse cada vez más íntimo. Y eso es natural, no es una construcción artificial. Y con respecto a los que llevan mucho tiempo practicando y que has dicho que se atascan, pues habría que ver por qué causas se atascan, ¿no? Hay muchas causas por las que uno se puede parar, pero en la tradición Zen la presencia de la impermanencia, la conciencia de la impermanencia, de la fugacidad de todo, de la fugacidad del instante, de las condiciones actuales, cómo pueden cambiar rápidamente y convertirse en algo opuesto, ¿no?, hace que uno se mantenga siempre en un estado de vigilia, en un estado de plena atención al instante presente, sin caer en la comodidad, sin caer en hábitos adquiridos o en adquisiciones supuestas. ¿Y qué pasa cuando la gente se asusta, por ejemplo, de las experiencias que tiene, ¿no? Tipo, me he visto el cuerpo desde fuera, veo luces, he tenido una premonición de lo que va a pasar, duermo con sueños extraordinariamente vivaces? Pues que hay que calmar a esas personas, hay que hacer que se tranquilicen. Porque está bien eso. Sí, es normal, forma parte de la naturaleza humana. ¿Esto está descrito en el budismo, así como en el yoga, por ejemplo, los siddhis? Sí, está claro también, los poderes espirituales que se llaman. Pero no deben ser buscados. No son buscados, porque esa no es la meta de la práctica espiritual. La meta de la práctica espiritual es un despertar de la conciencia, es un corazón cada vez más compasivo, es una comprensión cada vez mayor de lo que significa estar vivo y compartir la vida con los demás seres vivientes, ¿no? Los demás son medios hábiles, igual que un coche es un poder. Quien tiene coche tiene un poder de desplazarse a una determinada velocidad. Lo puede usar para estrellarse contra un muro, para atropellar a alguien, o para transportar a otros, ¿no?, para transportarse a él mismo. ¿Estamos condenados a despertar? Es que ya estamos despiertos. El asunto es que no nos damos cuenta. Despertar finalmente es una palabra también.
Es un... Por eso, todas las enseñanzas budistas, los diálogos entre maestros y discípulos, se dice que son diálogos en el sueño, aunque parezcan que son grandes palabras como despertar, como iluminación, todo eso forma parte del sueño. En el verdadero despertar ya no hay nada de eso. ¿Solo se hace un haiku al final? Sí, algunos maestros antes de morir hacen un haiku, ¿no? ¿Tienes alguno que sea tu favorito? Tengo muchos, porque soy un gran lector de haiku y a veces escribo también. Me gusta mucho uno, no es un poema final, es que en Japón se distinguen los haikus normales de los poemas de fin de vida, que son los poemas que escribe alguien instantes antes de morir, ¿no? Te voy a citar dos. Uno es un haiku normal de Buzón, que dice: allí donde hay seres humanos hay budas y moscas. ¿Y el tuyo le tienes pensado? ¿Eh? ¿El tuyo le tienes pensado? No, eso no se puede pensar de antemano. No sé, eso es en el instante. El haiku es en el instante. Es una inspiración espontánea. Y el otro que sí es un poema de un haiku de fin de muerte es el de un maestro zen que escribió. Le pidieron sus discípulos, por favor, sus últimas palabras antes de morir, que resuma toda su sabiduría. Y entonces él dijo: entre barreño y barreño, tonterías. Esto hay que explicarlo un poco, porque un barreño es lo que se utiliza cuando uno nace para lavar al recién nacido. Y un barreño es lo que se utiliza para lavar al cadáver una vez que la persona ha muerto, ¿no? Entonces son esos dos barreños, el que se usa para el nacimiento y el que se usa para la muerte. Entre esos dos, todo lo que pasa en medio, tonterías. Buena cosa para terminar. Una última pregunta. Cuando un maestro zen tiene dudas, ¿a quién le pregunta? Le pregunta a los árboles, le pregunta a las rocas, le pregunta a su corazón, le pregunta a su hijo, le pregunta a su mujer, le pregunta a su amigo, le pregunta a su coche, le pregunta A la vida. a la vida. Y responde. Siempre. ¿Cómo se ve la vida de las ciudades cuando se sale del templo? Pues muy complicada, ¿eh? Muy complicada. La vida en el templo es muy fácil, muy simple, en medio de la naturaleza, siguiendo los ciclos de la naturaleza de alguna manera, relaciones muy íntimas entre las personas. Entonces, cuando por ejemplo ahora entrando en Madrid, ahora en el AVE, pues esta densidad de población, ¿no? Esta densidad de construcción, de carga electromagnética, de polución, no sé yo si las grandes ciudades son un buen invento. ¿Tú has notado si hay con 1000 opciones simultáneas, con esta saturación de información? Vamos a ver, el Zen es una práctica, ¿no? Más que una filosofía, es una práctica. Entonces, lo que la práctica de entrada puede aportar es: párate y siéntete, siéntate y siéntete. Eso significa pararse, parar en la noria en la que se está dando vuelta continuamente, en la que uno está alocado persiguiendo no se sabe qué, en un engranaje, en un círculo vicioso, como un hámster en una jaula. Entonces, siéntate, quiere decir, para un poco y siéntete. ¿Qué está pasando contigo? Y cuando alguien se para
y se sienta y se mira, ¿qué ve? ¿De qué se da cuenta? Pues de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Empieza a entrar en contacto con su mundo interno, para empezar, con su propia sensibilidad, con sus necesidades, con sus contradicciones, con sus pensamientos confusos. ¿De acuerdo? Al principio es difícil. Es como entrar en un jardín que ha sido abandonado durante muchos años. Las malas hierbas crecen por doquier y las flores están marchitas. Pero ahí está el potencial en el jardín. Entonces, a la medida que uno lo va visitando, pues lo va cuidando y el jardín vuelve a florecer. Uno de los grandes males que tenemos, especialmente en las grandes ciudades, es el estado de enajenación. Enajenación significa vivirse como alguien ajeno. Significa vivirse como un zombi, como alguien que no se siente a sí mismo, como alguien que ha perdido la subjetividad, su vida interior, su vida profunda. Al fin y al cabo, lo que nos diferencia a los seres humanos de las otras máquinas biológicas es la interioridad, ¿no? Es la conciencia que nos permite explorarnos por dentro y tener una percepción profunda y amplia sobre nuestra propia interioridad. Y es eso lo que nos hace propiamente humanos. Cuando perdemos eso, nos convertimos en máquinas biológicas, más desarrolladas tal vez solo, que los demás animales, máquinas muy sofisticadas, con sistemas de vida muy sofisticados, pero máquinas, es decir, con un estilo de vida maquinal. Nos hemos separado entonces de nosotros mismos, incluso de la propia naturaleza. Estamos, cuando se habla del desarrollo personal, se habla de buscarse a sí mismo, ¿no? De descubrir la propia identidad. Eso es que no... ¿Estamos haciendo de quién? Entonces, de lo que nos cuentan. Estamos haciendo de sombras. Somos sombras, somos ideas, imágenes de nosotros mismos que son generadas por el impacto cultural, por el impacto mediático, por las imágenes que aparecen en el cine, en televisión, en los medios de comunicación, en la publicidad. Interiorizamos sin darnos cuenta esos personajes, esos valores, y vivimos esos valores sin haberlos sentidos o descubierto profundamente en nosotros mismos. ¿Y esto es diferencia entre la gente que llega estos últimos años al templo y la gente que llegaba hace 15, 20 años? Sí, hay una gran diferencia, y es que ahora casi todos están en paro. Entonces, antes, digamos, los buscadores eran menos. Ahora hay más gente buscando. ¿Por qué? Porque los valores en los que se han estado basando se están derrumbando, ¿no? El bienestar material está resultando un espejismo. Todo lo que prometía la sociedad de consumo, pues son burbujas que están estallando, burbujas de jabón que están estallando. Entonces la gente está preguntándose, ¿y esto qué es, no? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué puede aportar el Zen a la civilización actual, al sistema social que tenemos en las ciudades, donde la gente está tan perdida, tan rápido vive, sin saber cuáles son sus fundamentos internos, sin refugios religiosos?